Primer título, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Segundo título, el arte de no amargarse la vida. Tercer título, el poder de confiar en ti. Cuarto título, el hombre en busca de sentido. Quinto título, los secretos de la mente millonaria. Sigo diciendo títulos. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El sutil arte de que casi todo te importa una mierda. El monje que vendió su Ferrari, el arte de no amargarse la vida, padre rico, padre pobre, seguramente este le conocerán, ¿no? Son los títulos de los libros de autoayuda más vendidos del mundo mundial. Apaga y vámonos. Pon música, Fer. Levanta esto. Hola, hola, hola. Y ustedes dirán, ¿qué mosca le picó a Alfredo? No sé si me picó una mosca. Pero esta música, ay Dios mío, esta semana he estado escuchando toda la semana música clásica. He vuelto a aquellos hábitos de que hacía muy seguido escuchar música clásica. Siempre me quedo con violín y con piano, pero sobre todo violín, así, así, acelerando. Yo iba caminando, ponía esta música, creía que estaba huyendo, ¿no? Es fantástico la música, lo que es capaz de originar. Luego ponemos, no voy a decir bien al aire el nombre, me va a salir todo mal, Joan Balén creo que se llama, pero ahora lo vamos a poner en nuestras redes sociales. A mí me fascina y creo que a Fer, a nuestro responsable de sonido también, porque lo estábamos hablando en el previo, y de vez en cuando una música así viene muy bien, o sin el de vez en cuando, sin el de vez en cuando viene muy bien. Y voy a saludar a la banda en el programa previo a nuestro aniversario de 300 programas que hacemos la próxima semana, si es que llegamos a la próxima semana, porque hoy estoy dispuesto a que nos echen. O sea, hoy estoy dispuesto a quedarnos en el 299 programa. Tengo un objetivo en el día de hoy, que es por eso esa música de violín, ¿no? Como a final de escena de un thriller peligroso. Estamos en este momento, le voy a preguntar al equipo, a ver, solo me pueden utilizar en la respuesta, está complicada hoy, cada día lo pongo más complicado. Me da hasta tengo empatía de mi equipo por lo que me sufre en este momento. Es una respuesta de 10 palabras como máximo. 10 palabras tienen. Son 10 palabras, no pueden decir más palabras. ¿Qué título, qué título le pondrían a un libro de autoayuda? O sea, ¿qué título le pondrían a un libro de autoayuda? A ver, yo sé que este es el momento de déjenme pensar un poquito más, así que voy a alargar la pregunta. Se lo vamos a dejar también a nuestra gente que nos escucha, nuestra audiencia pizarrera. Ya nos pueden ir escribiendo, ahora decimos por dónde, cómo. ¿Qué título le pondrían a un libro de autoayuda? Bahía Luna, dale. Yo le pondría, dejen de leer libros de autoayuda. Ese sería el título del libro. Flavia Fiorio, ¿qué título? El club de las 5 de la mañana. Eh, Gabriela Montaño. Si te dan ganas de saltar, corre. Ay, 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 Dios mío, te digo que hoy no salimos de hoy. Crismar Lujano, título de libro de autoayuda. Uno enseña lo que tiene que aprender. Ese es auténtico de autoayuda. Esto de verdad lo podemos patentar ahorita mismo. A ver, lean. El problema es el capitalismo, pero si querés leer otras causas, acá las tenés. Ah, bueno, tampoco está mal, ¿eh? Me parece que está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ay, Voy Dios a contar mío. las palabras, voy a contar las Es palabras. Espérate un verdad. cachito. Ahora vamos a ordenarlo todo en nuestras redes sociales, vamos a poner los libros. Y a mí no me pregunten porque pondría, no se compren un puto libro de autoayuda, sería mi título. O sea, ese sería mi título. Ay, es que de verdad estaba fascinado. O sea, no podía imaginar que había esos títulos realmente y que la gente va a una librería y la compra, o sea, y lo lee. O lo pone en la estantería quizás solo para cuando llega alguien para dar un mensaje indirecto. O sea, cualquiera sabe. O sea, cualquiera sabe para qué carajo, pero se utiliza mucho y son de los bestsellers, o sea, son de lo más vendido. Así que, ¿por dónde nos pueden decir los libros, los títulos que le pondrían a un libro de autoayuda, Flan?
pueden responder en esta pregunta que la dejamos en Twitter, que estamos como @lapizarra, Instagram o Facebook como Radio La Pizarra. Obviamente también nos pueden ver después por YouTube o twitch.tv/Alfred Serraman si estamos ahora en vivo y pueden responder qué nombre le pondrían a un título de autoayuda. Madre mía, es que sería cualquier cosa le pueden poner. Así que bueno, nos pueden también sugerir ideas, propuestas, comentarios, no sé, todo lo que le apetezca. Ya saben que tienen un límite, una mini censura que es no me pueden llamar gallego. Eso es lo único que con un beso fortísimo a toda Galicia. Ahora ya agrego, por si acaso se siente alguien ofendida, yo a toda Galicia un beso gigante. Que por cierto, habrán escuchado que hemos recuperado a alguien de la pizarra que no sé si la hemos recuperado. Está acá presente, pero no sé si la hemos recuperado del todo. Flavia, ¿qué tal por allá por las Españas? Ay, no, no por mucho tiempo, Alfredo. No sé por cuánto tiempo me recuperaron. No, la verdad que la pasé increíble. Tenés un país maravilloso, aunque bueno, vos tenés muchos países, pero ese es uno maravilloso. Excepto tengo que decir que fue muy difícil pasar el Día de la Hispanidad, y voy a poner comillas a todo lo que estoy diciendo, allá. La verdad que ese día se me complicó un poquito, pero después estuvo bastante bien. Nosotros celebramos nuestro aniversario cumpleaños. A nosotros nos importa nada la hispanidad. Nosotros celebramos lo nuestro. Sí, me Muy imagino. Me bien. imagino que ciertas banderas y ciertos gritos y algarabías en tierras madrileñas debe ser lo que debe ser. Bueno, tenemos un programón hoy. No se crean que por ser el 299 nos vamos a relajar. No, en absoluto. Fla, ¿puedes contarle qué menú tenemos a nuestra audiencia? Efectivamente, Alfred, vamos a dar como siempre la vuelta al mundo. Nos vamos para México, Colombia, Bolivia, un poquito de Brasil, siempre epicentro en América Latina, para después hacer unos especiales un poquito más largos. Esta vez toca Ecuador, Uruguay y Argentina, que bueno, ahí capaz llegamos al programa 299 y no seguimos más. Si puede ser que sigamos, vamos a hablar al final de nuestra chapa estancias en el extranjero de presidentes y expresidentes de América Latina. ¿Quién fue como Alfredo Serrano Mancilla? ¿Quién tiene más sellos en el pasaporte? Vamos a descubrirlo hoy. Vamos a ver qué estadías han hecho y a dónde fueron y qué hicieron. Ahora vamos a contar todo. Lo que sí tenemos es un menú servido maravilloso. Arrancamos con la pizarra. Y vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo. Vuelta al mundo, como siempre, centro de gravedad, epicentro en nuestra queridísima América Latina, sin que eso signifique que no nos olvidemos de la gente que sigue asesinada por el gobierno de Israel, sin sentido, sin criterio, sin base. Y ya lo denunciamos la semana pasada, que por cierto recomendamos encarecidamente la conversación con la periodista, yo diría investigadora que más sabe sobre el tema de Oriente Medio, que es Olga Rodríguez, a quien le agradecemos mucho que nos permitiera entender un poquito más lo inexplicable que es lo que está pasando en esas latitudes del mundo. Nos vamos a ir a nuestra América Latina en medio de todavía la campaña electoral de segunda vuelta desde analizamos los resultados, la previa y hablo de Brasil. ¿Cómo está la situación? ¿A qué habría que poner el ojo, Lean, en el debate, sobre todo en Sao Paulo, que es donde se juega mucho? ¿Cuál es el debate a nivel nacional? ¿Lo hay? ¿Lula-Bolsonaro está llegando a las principales segunda vuelta? Cuéntame. Bueno, Alfredo, la verdad es que como habíamos señalado el sábado pasado, los resultados de las elecciones municipales eh, arrojan un resultado en el cual todos se proclamaron de alguna parte, en alguna parte ganadores, pero quizás los más tibios en la efusividad fueron los propios oficialistas. Lula, su gobierno, ve con mucha cautela estos resultados que muestran cómo Bolsonaro, como el Centrado, también ampliaron sus prefecturas y sobre todo también ampliaron la cantidad de votos nominales. Ojo, el PT también amplió, pero en mucha menor medida que el Centrado, es decir, el centro derecha y la ultraderecha de Bolsonaro. Dicho esto, la elección que se lleva todas la segunda vuelta que se lleva todas las miradas es la que va a ocurrir en Sao Paulo, porque es la ciudad más importante de Brasil. Es el tercer presupuesto a nivel nacional y también es una de las ciudades más grandes en cuanto a población de Latinoamérica, por lo cual ahí se están disputando el candidato que es el actual alcalde Ricardo Núñez
y Guilherme Boulos por el PSOL, apoyado por Lula. El primero apoyado por Jair Bolsonaro, que si bien no es del partido de Bolsonaro, es del MDB, que también tiene algunos cuadros dentro del gobierno. Es un partido que, dependiendo, digamos, la ciudad, va más cerca de Lula o más cerca de Bolsonaro. En fin, lo que están mostrando hoy por hoy los sondeos es una clara ventaja a favor de Ricardo Núñez, del alcalde. Hay un traslado bastante no despreciable de votos de Marsal hacia el candidato Ricardo Núñez. Por ejemplo, la última encuesta de Quaest, es la última publicada, muestra que el 74% de los votantes que votaron para Marsal votarían a Ricardo Núñez y solo el 13% a Boulos. Pero también estas encuestas muestran un grado de indecisión muy alto de por ciento de indecisos. Tenemos por esta última encuesta de Quaest 45% de intención de votos de Núñez, 33% de Boulos y un gran porcentaje. S- eh, Creo que se está un poco entrecortando. A Lean no le he escuchado bien del todo. No sé, la última parte. Lean, ¿cuál es el porcentaje de indecisos que tú dices que está diciendo la última encuesta, por favor? Es alrededor del 19% de indecisos, estamos hablando. Ah, es un dato importante, ¿no? Que podría ser definitivo. Yo creo que hay algo que has destacado y es que en esta ciudad tan relevante, aunque evidentemente Lula y Bolsonaro están jugando, no son candidatos propios, como bien explicabas tú, ¿no? Y yo creo que en el fondo se está plebiscitando si continúa el establishment, ¿no? Frente a una alternativa de claramente de izquierda como la de Guilherme Boulos. Creo que seguimos enfatizando que para hacer la lectura de lo que ocurra en Brasil el 27 de octubre, no este domingo, sino el próximo, habrá que hacer lecturas mucho más locales y de otro plano y no extrapolar seguramente a lo que pueda pasar entre Bolsonaro y Lula. No lo veo como ningún plebiscito de este tipo. ¿Alguna otra cosa en el marco de Brasil que quieras destacar, Lean? Otra elección importante es la segunda vuelta en Porto Alegre. Allí sí va a disputar en la segunda vuelta una candidata del PT. Estamos hablando de María do Rosario, una figura muy fuerte en la política nacional que se enfrenta a Sebastião Melo, también del MDB. Las encuestas también, lamentablemente, lo dan favorito a Sebastián Melo, pero todavía le queda tiempo. Quizás María do Rosario pueda achicar un poco la ventaja y fortalecer un poco al PT ahí en esa ciudad tan importante del sur de Brasil. Veremos entonces. La próxima semana ya más cerquita daremos los últimos resultados de los sondeos y como no, el lunes 28 de octubre seremos, el lunes sí, 28 de octubre seremos todos y todas mucho más inteligentes. Haremos una lectura ahí sí un poco más ordenada de los resultados de las principales victorias y derrotas. Nos vamos para México y nos vamos para México, aunque nuestra corresponsal en México ha cambiado. En la pizarra empezamos a hacer un... Cris, ¿en qué lugar del mundo te encuentras? Bueno, Alfredo, son las elecciones de Estados Unidos dentro de muy poquito y yo me vine a la tierra de la, entre comillas, libertad para ver qué es lo que realmente va a pasar el 5 de noviembre y mientras tanto le he cedido la corresponsalía a una corresponsal de lujo que seguramente, aunque no viva en México, sabe muchísimo más que yo. Qué despliegue el que tiene la pizarra que mandamos corresponsales en citas electorales. En breve vamos a mandar a Bahía, a Uruguay. Hemos mandado al tema de la hispanidad a Madrid a Flavia Fiorio. Esto es un despliegue que no sabemos cómo nos va saliendo, pero nos va saliendo. Así que, por cierto, Cris, entonces dímelo en un titular si en Estados Unidos, ¿quién va a ganar? O sea, pues nosotros no te mandamos allá por mandarte. O sea, un rapidito, solo no quiero ni encuesta. ¿Quién va a ganar? El resultado para yo anotarlo. ¿Quién va a perder? A ver, ¿quién va a perder? Sería una mejor pregunta, Alfredo. El pueblo de Estados Unidos. O sea, ¿quién va a perder? Yo ya sé que no quiere mojarse, ¿eh? Me acaba de hacer una gallega. Uy, voy a meterme en un jaleo yo solo. Voy a meterme en un jaleo. A ver, me voy al país donde nos dan buenas noticias, aunque esta no está tan buena. Gaby, ¿qué ha ocurrido que ha sido como un hecho importante de mucha envergadura en México? Bueno, esta semana ha estado marcada por la noticia de que el señor Genaro García Luna, que era ex secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón en México, ha recibido una condena en Estados Unidos, en un tribunal de Nueva York, eh, de 38 años de cárcel por delitos vinculados al narcotráfico, eh,
Y claro, lo sorprendente es la respuesta del expresidente Felipe Calderón que dice, me siento defraudado. Imagínate tú, ¿Por qué? su capo en su gobierno, que era quien tenía que hacerse cargo de que no haya narcotráfico en México, resultó condenado esta semana a 38 años por narcotráfico. Para mí es una muestra, Alfredo, más de qué tipo de gobiernos eran los gobiernos de derecha en México y en todo el continente, ¿no? Eh, es probablemente el funcionario de más elevado rango mexicano que haya sido condenado en Estados Unidos. Y esto creo que le da la razón al pueblo mexicano de haberle dado con su voto más del 65%, con más del 65% de triunfo a Claudia Sheinbaum, para cerrar con ese pasado de la derecha mexicana que estaba involucrado en narcotráfico, en corrupción, en desfalcos al Estado, etcétera, etcétera. Una vez más, seguramente los y las mexicanas se felicitarán por su decisión. Creo que era una de las prioridades también, ¿no? Del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, seguir siendo firmes respecto a este tipo de cuestiones, que de hecho esta semana he podido ver algunas imágenes que sigo viendo de lo que pasa en estos primeros pasitos que va dando la presidenta Claudia Sheinbaum. Y algunos rasgos característicos que empieza a notar es continuar muy presente en el territorio. Es muy notorio cómo empieza a estar muy presente en el territorio. Fue a un acto importante en términos de educación con el nuevo ministro secretario de Educación Pública, Mario Delgado. El primer día de gobierno se fue a los temas que había en Guerrero, que eran absolutamente, había que estar en el territorio para resolver, pasando revisión a las Fuerzas Armadas, dando una señal, ¿no? Al respecto. ¿No, Cris? Un poco aunque sea a la distancia, pero habrás visto que estos primeros pasitos de Claudia Sheinbaum ha querido seguir con esta lógica de AMLO de estar en el lugar que hay que estar y no en un escritorio encerrada, que seguramente tiene que estar en otros momentos, ¿no? Bueno, la consigna es gobierno de territorio, no de escritorio. Y no solamente lo dijo como tal en esa toma de posesión el pasado 1 de octubre, sino que además lo está cumpliendo incluso desde antes de ser pues designada presidenta. En la gira esta de despedida, un poco, ¿no? Se recorrió el país entero con AMLO, recibiendo también un poco de mano de primera mano, pues lo que estaba sucediendo y revisando, analizándolo en el terreno. Así que sin duda alguna este gobierno de territorio y no de escritorio está empezando con cómo empieza. Bueno, y el gobierno de Claudia Sheinbaum ha anunciado en relación al que hablábamos, al tema anterior que hablábamos de García Luna, que ellos es probable que pidan la extradición de García Luna a México, lo cual es perfectamente comprensible, porque eh, quienes decían declararle la guerra al narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón, que provocaron cientos de muertes en el país, también tienen enormes responsabilidades que dar cuenta en territorio mexicano, no solo en Estados Unidos. Y esto es una muestra también de que el narcotráfico que sigue existiendo y la inseguridad que sigue existiendo en México no es flor de un día, sino es flor de décadas con él, ¿no? Con la connivencia de gobiernos que eran como este ejemplo que estamos explicando. Vamos a seguir siempre abriendo una ventanita de qué viene pasando en México para aprender y para ver otra forma de hacer política ahora de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum. Qué bien suena, la presidenta Claudia Sheinbaum. Tomamos aire y vamos a seguir dando la vuelta al mundo en la pizarra. Y seguimos dando nuestra particular vuelta al mundo. La semana pasada le dimos especial protagonismo a lo que viene pasando en Colombia, porque el golpe de Estado en curso, denunciado por el presidente Gustavo Petro, continúa. O sea, a veces no pensemos que esto es como las series de Netflix, que terminan después de anunciarse en una semana. Estos son procesos un poco más largos, de mucha más temporada, y no significa que porque ya lo dijo la semana pasada y no hablemos esta semana, no sigue en curso, porque es un golpe de Estado en curso que todavía va a pasar a atravesar diferentes episodios en las comisiones correspondientes, pero saltándose toda la legalidad vigente, porque al Consejo Nacional Electoral le dieron usurpó competencias que no le tocaba. Y esto es la raíz
o una de las raíces de este intento de golpe de Estado contra Gustavo Petro. Han salido esta semana diferentes encuestas de Inbamer y de Guarumo, números relativamente parecidos en algunas de ellas a los que habíamos planteado la semana pasada. Gustavo Petro sigue teniendo una imagen positiva suficientemente, diría, alta al ritmo de transformación al que va, que se trata de transformar y tener un aval popular. Y en esa línea, en ese sentido de los cambios profundos, esta semana, Fla, hemos tenido una importante también noticia que analizar y comentar. Sí, efectivamente, Alfred, porque estás hablando de la reforma laboral que el jueves la Cámara de Representantes la aprobó, la reforma laboral de Petro. Justamente lo que comentabas un poco del golpe en curso viene por estas cuestiones, ¿no? Viene por esta idea de reformar, de hacer los cambios que el gobierno prometió que iba hacer, que el pacto histórico prometió que iba a hacer. Entonces, como estábamos diciendo, después de una serie de acuerdos, porque hubo que acordar, el jueves la Cámara de Representantes aprobó la reforma laboral. Esto obviamente no termina acá, todavía este proyecto tiene que superar dos debates en el Senado, pero está un poquito más cerca y tiene ideas para que te des un poquito de idea, Alfred, de aumentar las horas con recargo nocturno, es que decir que si trabajás en el horario de turno noche ganes más dinero, garantizar el pago de 100% en festivos o en domingo, hoy día es 75%, incrementar la licencia de paternidad de manera escalonada, ampliar licencias para mujeres con ciclos menstruales incapacitantes, entre otro montón de cosas que está buscando hacer. Lo que sí, un datito que no es menor y que hay que decir, el propio gobierno está diciendo que esta reforma quedó peluqueada porque una de las series de acuerdo que tuvieron que hacer es eliminar el contrato agropecuario que buscaba formalizar a millones de campesinos y básicamente lo que no lograron que pase es que el contrato de trabajo tenga a los agropecuarios como algo importante y principal. Por supuesto que Petro quería que esto avance, pero bueno, esto en esta ocasión no se pudo y esto habla un poquito de qué está pasando en la Cámara de Representantes hoy en día en Colombia. Como te decía, pasó el proyecto un poquito peluqueado. Lo que sí quiero decir, y esto me parece muy gracioso, es las repercusiones que tuvo. Petro, como te decía, estaba diciendo que él quiere muchísimo más y Uribe, por ejemplo, para que te des una idea, lamentó esta reforma por los empresarios. Dime por quién te lamentas y te diré quién eres. Este sería otro libro de para manual, de autoayuda. Viene muy bueno, ¿eh? Este me gustó. Ciertamente creo que, claro, las dificultades que tiene teniendo una minoría o la primera mayoría, pero no suficiente, ¿no? Que, dicho sea de paso, esta semana lo discutíamos en privado con el equipo de CELAC, con Sergio Pascual, que siempre sigue muy de cerca Colombia, y claro, planteaba algo, y es que es cierto que es que en Colombia las elecciones legislativas son diferentes o no coinciden con las presidenciales, y eso provoca probablemente que el arrastre que tiene un voto presidenciable tan fuerte como el de Petro, que organizaría también el legislativo, lo que hace es que sea muy desfragmentado, porque no tienen ese efecto dominó que tendría una presidencial si coincidiera con una legislativa. Eso hace que el arco parlamentario en Colombia, pues sí, tengamos que el pacto histórico, pues es el más importante, pero es chiquito. A pesar de eso, intenta remarla y llevar a cabo este tipo de medidas. De hecho, también quería dejar claro que hemos publicado en CELAC Data esta semana una comparativa con un montón de indicadores económicos, macroeconómicos, microeconómicos, sociales, comparando lo que dejó el presidente neoliberal Iván Duque, el heredero del uribismo, y Gustavo Petro, y en todos los indicadores se gana. O sea, dicho de manera muy sencilla, los números son mucho mejores en el periodo de estos 2 años de Petro, en inflación, en salarios mínimos, en salarios reales, en balanza comercial, en apreciación de la moneda, en informalidad, en desempleo. O sea, se pueden marear y estamos hablando de cifras oficiales. O sea, cifras oficiales del DANE, que es el Instituto Nacional de Estadística colombiano. Así que ahí lo tienen, que el dato muchas veces puede matar relato. ¿Alguna más cosa, Fla, de Colombia? No, bueno, efectivamente, Alfred, sí, como decías, esto todavía va a llevar un poquito de acuerdos adelante, todavía este proyecto no se convirtió en ley, tiene que pasar por la Comisión Séptima, que si te acordás hablamos hace unos meses que esa comisión misma hundió la reforma de salud y tiene que pasar también por la plenaria, que el gobierno ahí, como decías, no tiene aseguradas las mayorías, así que será un poquito de seguir hablando.
pero para que las cosas salgan adelante. O sea, lo que demuestra este gobierno es que las reformas van a salir, así sea lo que haya que hacer para que salgan. Quizás más adelante podamos seguir bueno, con nuevas reformas, pero la idea es que todo salga adelante, así que seguiremos atentos a qué se viene en Colombia. A ver, con Colombia aprendo que intentarlo es hacer política. Intentarlo. Es la satisfacción de intentarlo, la convicción de intentarlo. Uno quiere lograr las cosas, pero intentarlo es hacer política. Donde se está intentando de todo, y perdonen que ilvane de esta manera abrupta, seria, triste, es en el episodio que sigue semana tras semana, pues haciéndonos mucho daño. Hablamos de Bolivia, la semana pasada pudimos hablar con Evo Morales Ayma, hemos seguido analizando muy pormenorizadamente todo lo que ocurre en Bolivia y casi con una línea, porque se resume fácil, Gaby, la cosa no me está gustando nada, ¿no? Absolutamente nada. Bueno, así es, Alfredo. Hay hoy en Bolivia más de una docena de puntos de bloqueo en todo el país. Em, no están solamente concentrados como se pretende hacer ver en algunos titulares de medios de comunicación en el departamento de Cochabamba, hay puntos de bloqueo en otros departamentos como Potosí, Oruro, em, y han habido intentos de represión por parte de la policía y de desbloqueo con bastante violencia en varios puntos, pero solo funciona por algunas horas porque luego vuelven a ser bloqueados estos mismos puntos. Las demandas que están en el pliego petitorio tienen que ver sobre todo con la vida de la gente, combustible, precios, créditos, etcétera, etcétera. Y hay que decir que esta semana también ha sido muy dura en términos de anuncios de persecución política, no solamente contra Evo Morales, sino contra otra dirigencia de organizaciones sociales. Em, Sin embargo, en algunos de ellos, el equipo jurídico de Evo Morales ha salido victorioso, por ejemplo, en un intento de hacer una alerta migratoria contra Evo Morales ante la Interpol. Esta ha sido rechazada por la Fiscalía, Perdona, Gaby, pero pero es de una gravedad. Esto mismo pasó con Evo Morales en el golpe de estado de Áñez. O sea, esto mismo lo vivimos, ¿no? Así literalmente. Recuerdo, hasta incluso creo que lo cuento en el libro Evo Operación Rescate, en una llamada que se hizo desde México para averiguar qué implicaba, porque Evo Morales no sabía ni lo que implicaba tener este tipo de alertas internacionales de Interpol. Bueno, esto mismo, después de ese tiempo, hoy en día está volviendo a intentarse contra el expresidente y líder Evo Morales. Digo, para la gravedad, porque a veces ya empezamos a... Es de una gravedad supina, ¿no? Superlativa. así es, Alfredo, y cuando me hablas de Yanine Áñez, tengo que también hacer conocer a nuestra audiencia que esta semana ha iniciado un proceso contra, el juicio oral ya de un proceso contra Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho y alguna otra dirigencia que fue partícipe del golpe de Estado del 2019. Yanine Áñez ha sido retirada de este proceso del golpe de Estado 1, porque bueno, ya ha sido procesada en otra juicio oral con el llamado golpe de Estado 2, y ahí ya recibió una sanción de 10 años de cárcel. Por lo tanto, se la eliminó de este proceso que está en curso en juicio oral en estos días en Bolivia. Es decir, todo está muy enmarañado, te duele todos los días lo que se ve en la realidad. Eh, y yo, Alfredo, quisiera tomarme 30 segundos eh, para hacer una denuncia desde este espacio que siento mi espacio, eh, y es que las últimas semanas a lo que se han dedicado varios medios de comunicación en Bolivia es hacer también un hostigamiento concretamente a mujeres militantes del MAS. Eh, no importa si mi nombre en lo personal está ahí, sino que me importa más la línea editorial que tienen varios medios de intentar
desacreditar, de intentar presionar inclusive para que vayamos a entrevistas cuando nuestra decisión es no ir a ese tipo de entrevistas. Y no es solo contra algunas mujeres masistas, aquí hay que decirlo. Les interesa ponernos en el barro a las mujeres masistas, embarrarnos a todas para sacarnos del quehacer político y que dejemos de hablar de cosas importantes. Por ejemplo, que la derecha boliviana en estas semanas se ha dedicado a decir que la única salida para la situación económica que vive Bolivia es volver a privatizar. Imagínate tú, o sea, quieren volver a antes del 2005, cuando nuestras empresas públicas estaban privatizadas. Y claro, a las mujeres del MAS nos quieren discutiendo el chisme político y no discutiendo de estos temas de fondo, ¿no? Y además, bueno, nos sumamos a tu denuncia, a tu alarma, compañeras como tú, como Adri y a otras tantas compañeras que le pretenden instrumentalizar para un tema muy delicado que solo tiene un objetivo político, que es perseguir en este caso a Evo Morales. Yo creo que Gaby Montaño, Adriana Salvatierra y tantas otras han dado demasiadas muestras de hablar del feminismo desde su lugar de mujer tanto y tan valiente como haya sido necesario, pero no le busquen para este tipo de operaciones. Este tipo de operaciones no, para eso hablamos de que no se privatice y que se resuelvan los problemas de combustible y que se resuelvan tantos problemas como hay en Bolivia, que seguramente Gaby irá, Gaby, Adriana y tantas otras irán tantas veces como sean invitadas a los medios de comunicación porque duele lo que está pasando, duele lo que está pasando porque no es casual nada, hay mucho de causal en este momento histórico de mierda que estamos viviendo en Bolivia. Seguimos tomando aire porque ahora nos vamos para el Uruguay y la pizarra. Qué buena música para irnos al Uruguay, qué buena música para abordar ya días decisivos. Ya estamos en momentos de la verdad electoral. La verdad política es cada día, cada semana, la de después, la de después, la otra. Lo que sí es cierto es que estamos en los momentos de alta tensión, de alto voltaje electoral. Y antes de que Vaya Luna ya se vaya en barco para el territorio uruguayo y nos cuente desde allá cómo está todo, lo que sí necesitamos es que ordenemos cómo podemos entender lo que se viene electoralmente. Yo primero es fecha del día de las elecciones para recordárselo a todo el mundo y cómo se ganan las elecciones en el Uruguay y quiénes son los principales candidatos, al menos los tres principales. Bueno, vamos a repetir esta información tan importante. Las elecciones, la primera vuelta es el domingo 27 de octubre. Se gana con el 50% más uno de los votos y se espera que haya segunda vuelta y en ese caso será el 24 de noviembre, el día del balotaje. Hay dos fuerzas principales, las históricas en Uruguay. Por un lado, el progresismo, el Frente Amplio, que lleva como candidato presidencial a Yamandu Orsi y con la fórmula de Carolina Cose como vicepresidenta. Y por su parte, el oficialismo, que va dividido en primera vuelta, pero que es posible que se una en el balotaje, de esto vamos a hablar en un ratito, lleva a Álvaro Delgado y Valeria Ripoll para la fórmula, pero también hay otros candidatos de derecha. Antes de decir el ganador, que lo tenemos acá anotado, lo Lo vamos a tenemos decir al anotado bien, final, ¿no? Al final, se esperen un poquito, ahora se lo decimos, con un margen de error de más o menos 15, pero en eso se más o lo menos. decimos, ¿no? Claro, se tienen que quedar hasta el final. Vamos a discutir algunas cosas, cómo viene la agenda en la campaña, cuáles son los ejes temáticos y qué se está discutiendo en Uruguay en estos momentos. Digamos, la campaña estuvo sin sobresaltos y no lo digo yo que soy ansiosa, que soy argentina. Los mismos compañeros uruguayos, los colegas nos vienen diciendo, la campaña está tranquila, modo uruguayo, O pero sí sea, es nos vamos... redundante. Campaña Sí, tranquila en Uruguay, lo que estamos haciendo es un exceso de redundancia. exactamente. Es estar tranquila. ¿Cuáles son los temas fundamentales que se diferencian las fuerzas políticas que están hoy en la contienda? Hay un tema que es fundamental, que es el tema económico, que es la bandera, una de las banderas más importantes del progresismo, porque esto ya lo veníamos diciendo también
en los programas en la pizarra, la pobreza ha aumentado al menos 1,5 puntos en función del gobierno que dejó el progresismo en 2019. Y hay una cuestión que es fundamental, que es lo que está planteando Yamandu Orsi como propuesta, que es equiparar los salarios en función del crecimiento económico del país. ¿Por qué? Porque los salarios quedaron estancados y hay un nivel de crecimiento en los últimos años, por lo cual la distribución de la riqueza en este contexto parece central, ¿no? Esta cuestión de subir los salarios al mismo nivel que está creciendo el país. Por otro lado, además de la mejora de los ingresos y el aumento de la producción, está seguridad social, la transparencia, que en este caso también paradójicamente es una bandera del progresismo, porque ya también lo hablamos en el programa, los innumerables hechos de corrupción y de poca transparencia que ha tenido el Partido Nacional durante los años del gobierno de Lacalle Pou. Y también otro tema importante que es el tema del gobierno paritario, porque Yamandu Orsi, si bien no hizo promesa de campaña, propuso que podría ser que en un eventual triunfo él conforme un gobierno paritario. Y otra noticia importante de los últimos meses es que incorporaron a una figura muy relevante en términos del feminismo, que es Blanca Rodríguez, que es una periodista con muchísima trayectoria en género y que se consolida como una figura política dentro del progresismo uruguayo. En materia económica, si yo tuviera que sintetizarlo, creo que lo que está son dos modelos que uno busca la vía más de un estado del bienestar más keynesiano, ¿no? Que sería lo que presenta el Frente Amplio, y el otro estaríamos en un modelo más estricto neoliberal, sin dejar de tener el Estado para algunas cosas mínimas. No llegaría a un nivel Milei, pero sí, ciertamente es un modelo más copiar-pegar de la Europa neoliberal, ¿no? Donde el Estado tiene un mínimo y sobre eso pues tiene su modelo de acumulación y de sálvese quien pueda, con unos mínimos y resortes del Estado, y efectivamente Yamandu Orsi, que es retomar un poco la idea más bienestarista de mejorar salario, mejorar seguridad social, porque aunque uno desde afuera a veces, digo, de los que no estamos en Uruguay, crea que va todo perfecto, a veces solo hay que pasear por algunas calles de Montevideo, para ver cómo no se está tan bien en algunos sitios. Probablemente el que vaya a los lugares de resort de máximo turismo de lujo en Uruguay pasa en todas partes del mundo, ¿no? Vaya. Sí, lo vos le dijiste exactamente, las dos cosas. Hay mucha malaria, o sea, hay un término de indigencia en Uruguay que es notable y que se acrecienta y fundamentalmente con los gobiernos liberales. Y es verdad que la estructura del Partido Nacional, el conservador, también tiene algún carácter estatista. Digamos, eso está muy bien. En términos temáticos, para terminar, sí, la cuestión de los plebiscitos que también estuvieron en el centro de la escena y de la agenda, que se están discutiendo dos plebiscitos que también se vota por sí o por no, esto es optativo, y también se gana con el 50% más uno de los votos. Uno tiene que ver con la seguridad social, en función de la edad jubilatoria, la eliminación de las AFAP, que es un sistema de ahorro individual, y del valor de las jubilaciones, y en ese sentido dentro del Frente Amplio hay posiciones encontradas, no es una posición homogénea, pero esto no causó rupturas tampoco, se pudieron cohesionar bastante bien. Y por el otro está el tema de los allanamientos nocturnos, que es un proyecto que impulsa fundamentalmente el oficialismo, se basa en permitir los allanamientos por la noche, siempre y cuando se encuentre con una orden judicial. Desde el progresismo se oponen a este plebiscito, fundamentalmente porque plantean que esta bandera de la seguridad, que siempre es una bandera de la derecha, bueno, no pudieron hacer mucho políticamente desde el oficialismo en términos de seguridad, y que ante el fracaso de su política de seguridad meten por la ventana este plebiscito. Esto es lo que está planteando el progresismo en función de este proyecto. Así que veremos también. Que por cierto, vaya, hay que recordar que ya también hubo un plebiscito hace un tiempito y aunque perdió el Frente Amplio, fue yo diría que un trampolín como casi para salir ganando, ¿no? Cuando se vino esa reforma neoliberal que perdió por uno en lo que defendía el Frente Amplio, pero me parece que fue un punto de partida para lo que estamos viviendo hoy en día en el Uruguay. A partir de saber que esos temas están presentes y latentes en el día a día de la discusión político-electoral en el Uruguay,
Quería preguntarte por la figura de Ojeda. Es una persona que ha ido creciendo en las encuestas, en el promedio de todas las encuestas. Durán Barba en el editorial del fin de semana pasado, en el perfil, hacía una suerte de guiño a un personaje más atípico. Debemos de ponerle, más allá de acertar o no acertar, tenemos que ponerle el ojo a la votación que pueda sacar el próximo domingo. Sí, 100% sí. Nosotros hablábamos acá en el programa que no avanzó la libertad en Uruguay, pero sí avanzó una nueva derecha. Y esto sí me parece importante remarcar. Con esto no estamos queriendo decir que Ojeda vaya a ganar la interna el 27 de octubre ni que vaya a ser presidente. No estamos diciendo eso. Decimos que hay una nueva derecha en Uruguay que se parece quizás más a Daniel Noboa que a Javier Milei en este término de hacer campaña en el gimnasio y decir que es de Capricornio. Es una derecha más parecida al novoísmo en Ecuador, si existe ese término, pero sí que está poniendo en jaque algunas cuestiones fundamentales del oficialismo, porque ellos, ¿te acordás que estaba el partido más conservador, que era Cabildo Abierto, que era de la ultraderecha, que está teniendo muy poca Más intención de voto? militar, ¿no? Más, que era un poco, representaba a la Exactamente. vieja Guardia Militar uruguaya, ¿no? 100%. Entonces, ahora, ante este escenario de este espacio conservador con poca intención de voto, se le suma otro frente que es la suba de las encuestas de Andrés Ojeda, este candidato más mediático. En Argentina podemos ver, estuvo recorriendo todos los medios de comunicación. Incluso Milei, Javier Milei apareció haciendo un guiño a Ojeda cuando denunció en los últimos días una campaña sucia por parte del Frente Amplio. ¿Es para prestarle atención a la nueva derecha uruguaya? Sí, todavía pareciera que en la discusión del 27 de octubre va a ganar el candidato de la calle Pou y que Ojeda quedaría por fuera. De todos modos, esto ya lo dijimos, en un escenario de balotaje todos se unen, la derecha se unen. Pero sí me parece importante porque es una figura de relevancia que hay que ir siguiéndola, efectivamente. Todo apunta, ¿no, Bahía? A que primero sería Frente Amplio, ¿no? Se espera con el promedio de todas las encuestas, pero que no le daría para ganar, ¿no? En primera Sí, vuelta. pero el escenario es auspicioso porque lleva en todas las encuestas 20 puntos más o menos de diferencia por encima del Partido Nacional, por lo cual es un buen resultado del Frente Amplio, hizo una excelente campaña y tiene incluso posibilidades de ganar un balotaje tranquilamente. Lo que es cierto que nosotros somos de evitar la probabilidad condicionada de irnos a un balotaje. Vamos a terminar primero en la primera vuelta y ya veremos qué pasa. En la segunda nos parece triple salto mortal irnos hacia ahí. Así que el próximo sábado seguiremos aproximándonos al hito electoral y otra vez vamos a ser mucho más listos y listas el día después de los resultados. Ay, ahora viene mucho más aire, tomen aire, mates, vinos, lo que sea, pónganse una máscara de oxígeno, lo que sea, porque vamos con la Argentina. Seguimos en la pizarra. Esta música es muy buena, esta música es muy, muy, muy buena para irnos. Incluso los que estamos aquí nos vamos a la Argentina. No, es una teletransportación extraña de estar en la Argentina e irnos a la Argentina. Pero sí, teníamos ganas y necesidad de analizar lo que sigue pasando en la política argentina. Veníamos semanas tras semanas un poco radiografiando, caracterizando políticamente lo que estaba provocando el gobierno y el mileísmo y Javier Milei en la Argentina. Decíamos que estábamos frente a una suerte de paradoja porque Milei era el hijo, la consecuencia del caos de la crisis de representatividad que venía viviendo la Argentina hacía un tiempito y que en muy corto plazo, en pocos meses, estaba siendo el ordenador de la política argentina. Parecía una paradoja de ser hijo del caos y el padre del orden político en la Argentina. Y digo el padre del orden porque estaba logrando poner de acuerdo a un arco muy heterogéneo de la política argentina. A gentes
vienen del radicalismo, a incluso sectores disidentes al interior de Juntos por el Cambio, hasta del PRO, algunos, hasta la izquierda más trotskista, hasta los sectores del peronismo de un lugar, de los peronismos del otro lugar, los del kirchnerismo, los del no kirchnerismo. O sea, estaba poniendo de acuerdo no solo a la clase política heterogénea que está representada en el legislativo, sino a buena parte de la ciudadanía que salía a las calles, como siguen estando en las calles, a defender la universidad pública. Yo estoy convencido de que está pasando hoy en día en la Argentina, de la defensa por la universidad pública, que no es un lema, es exigir presupuestos para que la universidad pública exista. Si no, nos quedamos en un eslogan vacío. O pedir que no se cierren más hospitales, o pedir que la jubilación tenga unos mínimos muy mínimos, que era lo que se estaba solicitando. Bueno, todas estas demandas para pedirle a Milei que no haga lo que está haciendo, estaba de alguna manera cohesionando. Era un factor de juntar muchas piezas de un puzzle, no solo, repito, de la clase política, sino de la ciudadanía, de la gente en el barrio. Estaban cada vez más gente de acuerdo. Y Milei, que sigue empecinado en abandonar a todos y todas, inclusive lo habíamos destacado a un sector de la derecha mediática que estaba como desconcertada porque no tiene ganas de aplaudirle la represión de Patricia Bullrich a una niña. No, 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 la derecha mediática no. Hay alguna derecha mediática que es genuinamente de derecha, conservadora, que está respetable, pero que no es deshumana y que no es sumisa y que critica que le den con un gas pimienta a una chiquita de 10 años. Así ha pasado, ¿no? O que por muy buenos indicadores de la bajada del riesgo país, pues estaban diciendo los niveles de pobreza son preocupantes. Y eso lo estaba denunciando tanto cierta derecha conservadora mediática como cierta ciudadanía que incluso siguiendo, avalando o apoyando a Javier Milei, no le gusta que los datos de pobreza sean tan altos y demás cuestiones. O sea, había logrado ordenar en buena medida a la política, a la clase política argentina por esto que decíamos. Y ahí es donde llega un poco mi primera hipótesis de trabajo, la hipótesis que venimos de alguna manera elaborando estos días. Eh, eh, s- Milei ha ordenado un montón de cosas, le pedimos a la oposición que no la desordene, ¿no? ¿No sería mejor que lo que ha ordenado Milei no lo desordene la oposición? Sería muchísimo mejor que eh, este esfuerzo que ha hecho Milei por joder a la Argentina y que nos ha puesto a tanta gente de acuerdo en que así ¿no será mejor que evitemos nosotros caer en la tentación de volver a echar leña al fuego al estado de confusión? ¿No será que quizás hay una pulsión destructiva en buena parte de la clase política, de ciertos comunicadores, de ciertas instancias, de ciertos entornos, a seguir queriendo hablar de lo no importante? ¿No será que la rosca y el exceso de rosca nos hace perder la perspectiva de lo que es importante? ¿No será que lo importante es decirle a Javier Milei que no puede seguir con esta forma de hambrear y planificar miseria y de hacer mierda a la Argentina? ¿No será eso ahora mismo lo único importante? Claro que lo otro se puede discutir, todo es legítimo discutir, pero ¿no será el momento de que discutamos programáticamente, ideológicamente, y buscar alternativas para que esto no siga erosionando el día a día de la cotidianidad económica de la gran mayoría del pueblo argentino? ¿Será que vamos a caer en la trampa de desordenar lo que el señor Javier Milei nos viene ordenando? ¿Será que tenemos muchas más ganas de seguir comentando lo que pasa en la Argentina como si fuera una serie de House of Cards? ¿Será que hemos caído en el marco de la espectacularización de la política, donde nos gusta más interpretar una imagen, una foto y un discurso fragmentado o un titular de noticias que analizar lo que le está pasando a la mayoría de la sociedad argentina? ¿Por qué digo esto? Porque con honestidad intelectual y política yo no encuentro la más mínima diferencia ideológica, programática y estratégica entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. No la encuentro. No la encuentro. No sé dónde están.
Es más, no solo no la encuentro, sino sospecho, y eso sí que no es con información, que no la encuentran ni Axel ni Cristina. Es que no sé quién le apetece encontrarla si no lo encuentran. La principal lideresa, pero indiscutiblemente, que hoy en día existe en toda la oposición argentina y que tiene la identidad política más relevante que hay en este país, con mayor votación, admiración y aceptación por importancia política y volumen política, que es Cristina Fernández de Kirchner, que jamás he escuchado en público y en privado a Axel Kicillof cuestionarlo. Es más, en el discurso de esta semana, de ninguna de las maneras lo cuestiona, sino todo lo contrario. En una entrevista que tuvo con nosotros hace 2 semanas, ensalzó la figura de lo que implica el kirchnerismo como casi un, una forma resucitada del peronismo del siglo XXI, mejorada, perfeccionada. O sea, y es que además lo dice genuinamente. Y es que estoy convencido de que Cristina Fernández de Kirchner, ideológicamente, programáticamente y estratégicamente, no tiene ni el mínimo pero ni matiz respecto a la figura de lo que representa hoy en día el gobernador de la provincia de Buenos Aires y uno de los líderes más relevantes que hay en la Argentina y en América Latina de la izquierda, del campo nacional popular o de lo que quieran llamarle. No, ahora bien, si el divertimento es que por fuera de ellos dos, que insisto, sospecho, no tengo la más mínima información, lo que sí tengo el análisis es que no hay diferencias ideológicas, estratégicas, porque lo observo, lo analizo. Sospecho que no hay la más mínima, insisto, discrepancia de fondo entre ellos, que además se respetan, se tienen admiración. Lo que no puedo llegar a entender es esa pulsión destructiva de todos los entornos, y ahí discúlpenme que no salva a ninguno de los entornos, ninguno. Es como el deseo de tener que hablar de algo que no es importante. Bueno, hablemos de fútbol. O sea, hablemos de fútbol si tienen ganas de hablar de... Yo lo hago mucho. Cuando quiero hablar de algo no importante, hablo de fútbol, como diría el gran Galeano, que es lo más importante dentro de las cosas no importantes. Me parece fantástico se habla de fútbol. O sea, de fútbol o de lo que sea, lo que cada uno le interese, ¿no? De la serie, del último chisme, pues hay un montón de cosas divertidísimas de no importantes. Pero no horademos lo que desgraciadamente nos ha ordenado Javier Milei. O sea, no logro entender la cantidad de horas que se le dedica a esto, a quién estuvo, en qué acto, qué dijo aquel, en aquel. Sinceramente, en el momento que se circunscribe la política a esa dimensión, es cuando se deja de hacer política y se cae en el show. Y se deja de hacer política. Y no termino de llegar a entender el flaco favor en este momento histórico tan relevante para lo que pueda pasar. Ya habrá tiempo de las elecciones legislativas intermedias, de la lapicera. Me parece perfecto que haya una discusión interna dentro del Partido Justicialista. Yo no tengo la menor duda que debe ser Cristina Fernández de Kirchner, pero la menor duda. Es más, y si me preguntan sin tener ni idea, si Axel creyera quién es la mejor, no tengo la menor duda que crees que Cristina Fernández de Kirchner, es que no creo que tenga la menor duda nadie. Y hasta el propio Quintela, si se le pregunta un poquito más, digo el rival interna, si se le hacen 3 preguntas, hasta llegaría a decir, sí, debe ser ella. Sí, casi cuando le preguntan y le repreguntan, dice, es que yo me quedo porque ya dije que me iba a presentar, casi por tener una cuota de poder. O sea, es que no hay duda. Y además que no se puede hacer política en la Argentina opositora sin Cristina Fernández de Kirchner. No tiene sentido. Pero eso que digo, estoy convencido, pero sin saberlo, sospecho por la inteligencia política de Axel, que es lo que piensa él. Lo ha dicho, lo ha manifestado, pero es que estoy convencido, porque es una persona inteligente políticamente. ¿Por qué le tenemos que buscarle más patas al gato de las que tiene? ¿Por qué le tenemos que seguir buscando? Nos divierte, nos hace bien, pasamos un rato. O sea, lo digo con mucha tristeza y la verdad con un poco un grado de cierta preocupación porque no entiendo el exceso de querer interpretar una foto, una imagen, una palabra sacada. O sea, busquen las biografías, las trayectorias, las perspectivas. No entiendo, no termino de entender. Y en serio creo que ni siquiera entre ellos hay el más mínimo problema. Ahora, si los periodistas, los entornos, le apetecen decir si se reunieron, no se reunieron, si dijo, que no dijo, que por qué dijo, porque yo creo que Cristina le dijo a Pepito, a Juanita que dijera, no funciona así la política. O sea, líderes de la talla de Cristina y de Axel
no creo que tengan eso. Tienen un nivel que están preocupados de lo que están preocupados. De hecho, cuando uno escucha a Cristina y a Axel, están preocupados por lo que está haciendo Javier Milei. Lean a Cristina, escuchen a Cristina, lean y escuchen a Axel. Coinciden en lo mismo, en ponerle un freno a Milei. Es lo único que existe hoy en día como prioridad número uno para los que creemos que efectivamente la política argentina, como que no va por el sendero del gobierno de Milei. No sé, es una reflexión que necesitaba decirla en voz alta, la necesitaba. Seguramente voy un poco a contracorriente de preguntarme si, ¿no? ¿Qué dijo y qué Juanita dijo, qué había dicho, que quién fue y por qué no fue? Y la verdad que me interesa mucho más que no haya diferencias ideológicas, programáticas, estratégicas. Matices seguramente debe haber, porque además tienen responsabilidades distintas. Y si Cristina acaba siendo la presidenta del Partido Justicialista y Axel sigue siendo el gobernador, pues tendrán preocupaciones cotidianas diferentes, pero estoy seguro que no habrá el más mínimo problema de entendimiento político para la prioridad número uno para la oposición, que es que este gobierno no siga haciendo todo lo que está haciendo. Discúlpenla, pero rata, lo necesitaba contar, compartir con la mayor sinceridad. Le paso la palabra a Gaby para si me ayuda o pues si quiere poner el apagón e irse corriendo, lo que quieras. Farandulización de la política, Alfredo, es la palabra que se me viene a la cabeza, ¿no? En muchos casos yo la he utilizado para caracterizar el quehacer político de la derecha en muchos de nuestros países, y me parece absolutamente correcto que esta descripción que has hecho hoy se pueda aplicar para ciertos sectores del progresismo, el, el campo nacional popular en Argentina. Y claro, el problema de lo que tú estás describiendo, Alfredo, y seguramente además planteando que no es el camino de manera muy clara y contundente, es que no solamente distrae de los problemas centrales de la gente, no solamente desordena eso que en CELAC, y tú lo planteaste creo que hace dos programas aquí en la pizarra, eh, que la mayor identidad política hoy está en contra de mi ley entre la población argentina. Luego habrá dentro de esa gran identidad otras identidades políticas, em, sino que además yo creo que eh, evita que la discusión programática que se requiere y a la que ha convocado tanto Cristina como Axel en varias de sus intervenciones públicas se dé. O sea, dejamos esa discusión programática para entrar a esa farandulización de la política que claro, nos quita tiempo, nos quita energía para lo importante. Totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. Algo similar veo en Bolivia cuando nos pretenden llevar a todas las mujeres del MAS a discutir farandulización de la política otra vez para evitar que nuestras voces se escuchen en temas centrales. Eh, Comparto totalmente. Y me he centrado en las figuras de Cristina y Axel porque son las dos figuras más importantes y en este orden evidente, sin lugar a duda. Evidentemente también hay otras figuras que creo que son partes de esta oposición, como Juan Grabois, como tantos otros personajes donde incluso en palabras de la propia Cristina no sobra nadie en este instante, así lo dijo explícitamente en una carta y si yo escucho el discurso sin ganas de buscarle patas al gato, Axel Kicillof dijo prácticamente lo mismo. Yo creo que son tiempos para no desandar lo que hemos difícilmente andado en estos meses tan duros. Así que no desordenemos lo que Milei desgraciadamente ha ordenado con sus políticas deshumanizadoras. Seguimos en la pizarra. Tengo una duda, ¿se estará escuchando en este instante esta hermosísima música ecuatoriana en los hogares del Ecuador? No es porque no nos quieran sintonizar, que estoy convencido de que toda Pichincha, toda, incluso todo el Ecuador estará ahora queriendo escuchar a los y las pizarreras. Pero
te- tendrán electricidad, pero no porque hayan no podido pagar la electricidad. Es que el señor Noboa lleva dejando al Ecuador a oscuras en estos meses de manera constante. Cuando digo constante es tan seguido como que además le viene pidiendo ya a la industria incluso que planifique una vida con apagones. Es una cosa que es difícil encontrarlo en un modelo económico, ¿no? Nunca había pensado, ¿no? Para los economistas, el nuevo premio Nobel deberían meter en el modelo econométrico la variable apagón. ¿No? La variable apagón, si te cuántas horas puedo, ¿no? Sobrellevar, ¿no? La economía con 10 horas de apagones de la industria, una ciudadanía con apagones, conviviendo con apagones y con un creciente, ¿no? Nivel de inseguridad a través del narco, que ahora ya está en Quito, en la capital, ¿no? Siempre había estado más ubicado en algunas zonas de la costa y ahora ya está en la capital. El señor Romoa sigue abusando de su estado de excepción, que en el fondo es un estado de normalidad, porque no sé para qué carajo le llama de excepcionalidad, lo que le permite es seguir abusando de las Fuerzas Armadas sin resolver ningún problema. Ni resuelve los apagones, ni resuelve la inseguridad. Y bueno, se pueden imaginar la ciudadanía viviendo en el día a día con apagones, con inseguridad, con un narco presente y latente, con un gobierno que dice cualquier cosa, con una vicepresidenta que la tienen escondida en cualquier lugar del mundo. Todo eso está pasando en el Ecuador de, el gobierno de Lenin Lasso Noboa. No me estoy confundiendo, ¿eh? De Lenin Lasso Noboa, porque esto es una secuencia en tres capítulos que está sufriendo la gente cotidiana. Y en este marco complejo tenemos elecciones. En este marco, ahí a la vuelta de la esquina, en febrero del año próximo, tenemos elecciones en el Ecuador presidenciales, porque además hay que recordar que es un mandato corto, dado que el anterior, el de Lasso, fue interrumpido también porque había cuestiones de corrupción y él, para no ser sometido a un escándalo de corrupción, lo que hizo fue anticipar elecciones presidenciales, cosa que se permite en el Ecuador por la vía de la muerte cruzada, que es la figura que aparece en la Constitución ecuatoriana. Hay elecciones y ahí estamos, digo ahí estamos porque sigue habiendo dificultad para saber quién, pero sí parece que esta identidad política llamada correísta, a pesar de la persecución, semana pasada fue otro episodio más, ¿no? En contra de Rafael Correa y Glass, ¿no? Desde Estados Unidos, que juega al son de la persecución judicial. A pesar de todo esto, Luisa González y Borja, el binomio de candidatura presidencial correísta, en casi todas las encuestas figuras como la más votada, la posible más votada, ¿no? Yo creo que gran parte de lo que pueda pasar en las elecciones va a depender de cuánto se fragmenta la derecha en la votación. Si Noboa comparte su voto anticorreísta o conservador o neoliberal con otras figuras de la derecha electoral ecuatoriana, el más conocido es Jan Topic, pero podría ser Confle o podría ser cualquier otro. No sabemos todavía porque queda tiempo para ver esto. Y por el otro lado es cuánto aglutine la idea, la figura correísta, un voto más allá del correísmo. El propio, que es muy grande, pero cuánto aglutine de otros sectores que anticipen el voto en primera vuelta, ese que en segunda vuelta le dan. ¿No? Hay un voto que siempre se espera segunda vuelta para votar a favor del correísmo, lo hizo en el año 2021, lo hizo en el año 2023. Si se precipita, o sea, si se anticipa, si votan en primera vuelta lo que van a votar en segunda, yo creo que el correísmo tendría posibilidad de llegar a ese umbral del 40%, que con una diferencia de 10 podría ser ganador en primera. Por lo tanto, necesita ampliar esa votación, insisto, con esa anticipación, y que Noboa pierda voto por fragmentación de la derecha. Yo creo que son los dos dilemas, ¿no, Gaby? Tú que sigues muy de cerca también la política ecuatoriana, entiendo que ahí va a estar el debate político con consecuencias electorales. Yo comparto contigo esas hipótesis políticas, las venimos además construyendo en CELAC desde hace algún tiempo. Hay números que respaldan lo que tú acabas de decir. Hay un, un techo que se logra en primera vuelta que podría romperse por esas dos vías. Una, logrando que esa gente que no te vota en primera, pero luego te vota en segunda, lo haga en primera. Y entonces, claro, tendrías muchas más posibilidades de no tener que llegar a una segunda vuelta.
Em, pero yo, Alfredo, además creo que hay sectores de la derecha colombiana que ya se están desprendiendo de Noboa por todas estas dificultades con las cuales la población está teniendo que enfrentar cotidianamente. Es decir, se convierte en algo muy difícil de defender el hecho de que la industria ecuatoriana tenga que parar 10 horas al día, o sea, no 10 horas en un mes, no, 10 horas cada día. Y claro, eso implica millonarias pérdidas para la industria ecuatoriana. No es solamente el ciudadano o ciudadana que durante 10 horas no tiene posibilidad de tener luz en su casa, sino que las industrias no pueden producir en esas 10 horas. Pero además lo peor de todo es que el gobierno de Novoa sale, o su ministra sale y dice, yo espero que esto vaya disminuyendo en noviembre, diciembre, etcétera. O sea, ni siquiera te da una luz de certeza. Eh, entonces, hay No, sectores de la eso derecha es lo que, peor, Gaby, que encima no dice esto se va a terminar pasado mañana, ¿no? claro, y mientras tanto, ¿qué hace Novoa? No sale a explicarle a la gente qué va a pasar con estos cortes, no le da certeza a la gente, sino que manda una ley al Congreso, por ejemplo, para instalar nuevamente traer bases norteamericanas, estadounidenses a Ecuador y abrir esa posibilidad que estaba cerrada constitucionalmente en el Ecuador. O sea, claro, yo tengo la lectura de que hay una derecha que se va a desprender de Novoa y que no va a ir en primera vuelta con Novoa. Veremos cuántas fracturas hay ahí, pero hay gente que ya necesita desprenderse porque no ve viable defender estas situaciones, ¿no? Y Gaby y a los compañeros y compañeras de la pizarra le diría que si después de meses seguidos de este tipo de apagones y de esta inseguridad, Noboa gana las elecciones, yo prometo que me voy a hacer una tesis doctoral sobre esta temática porque me va a empezar a costar trabajo cada vez más entender cómo se vota y lo digo con mucho respeto, pero me va a costar trabajo entenderlo. Ay, qué rock and roll, ¿no? Seguimos en la pizarra. Yo reconozco que este momento de esta canción en nuestra yapa ya nos provoca a todos y todas una sonrisa o una risa o una carcajada. Y hace bien. O sea, hace bien después de tanta densidad, que si Argentina lo uno, que si Bolivia lo otro, que si Ecuador para arriba, que si Brasil por aquí, que si Colombia por allá, que si... Bueno, este momento donde Fer le da a esta música elegida cualquier tipo de queja, Gabriela Montaño. No pueden escribirle No, sus... es que en realidad tú no le estás contando a nuestra audiencia que nosotros hemos recibido de Bronco financiamiento para la pizarra porque llega este 27 de octubre a tocar en Bolivia y entonces, claro, estamos recibiendo algún billete y por eso ponemos esta canción. O sea, el 27 de octubre es próximo sábado, es decir, que Gaby el sábado próximo, si no está en la pizarra, ya sabemos dónde está, estará ¿no? En las filas previas para entrar al concierto esperando 8 horas la entrada, esperando al concierto de Bronco, que yo tengo que reconocer que no sabía ni que existían, disculpe como siempre, mi ignorancia musical. Es un ratito de Yapa, es un ratito, diríamos que siempre es el ratito de la investigación más chequeada, más rigurosa, con mayor número de citas bibliográficas, ¿no? Bien indexada, la publicación bien indexada, ¿no? Es un rato académico, es un rato, se podría llamar casi el rato de la academia de la pizarra, donde los trabajos son sesudos, justifican en este momento las ojeras de la persona que os va a contar la investigación. No es porque el sobrino no le ha dejado dormir. No es por culpa de Río, es culpa de esta investigación que la viene trabajando. Hablamos de Crismar Lujano, que además, por cierto, ha sido tía, y entonces la tenemos acá, pero sufriendo durante días, y la investigación ha sido qué tipo de estancias, personas, presidentes, presidentas, líderes, lideresas de América Latina, antes de llegar a ser presidente o presidenta,
¿Dónde estuvieron? ¿Siempre estuvieron en su propio país? ¿Anduvieron alguna vez, como por ejemplo Flavia, que está todo el día viajando por un lado y por otra, ¿no? ¿Estuvieron así haciendo esa vida de viaje? O por ejemplo Gaby, que estuvo, ¿no? De una estancia corta, pero en Bolivia por culpa de un golpe de Estado, ¿no? ¿Qué tipo de estancias han hecho los y las presidentas? No solo estancias académicas, que puede ser que sí, sino si sabemos si han estado por ahí, por algún lugar. Eso es interesante porque también forma parte de qué bebieron, de qué fuentes bebieron, de dónde también se contaminaron para bien o para mal cuando uno está mucho tiempo afuera. A mí me pasó, de hecho, yo hablo en primera persona, que un día fui a Bolivia y a México y dije, aquí me quedo. O sea, aquí me quedo, empecé a tirar todos los papeles que traía en mi mochilita y fui metiendo otros papelitos y así estamos, así seguimos. Así que Crismar Lujano, parte chequeada, investigada, no sé por quién quieres empezar, tú misma. Alfredo, yo le he pedido tips a Bahía Luna para el No, no, desarrollo de no. esta columna. ¿A dúo? No, bueno, no sé si Bahía quiere hablar de esto, pero le he pedido tips para la investigación, básicamente, porque esta es la investigación más antiacadémica No, que no, hemos no, no, no hecho. digas esto debe ser muy serio, ¿eh? Esto está, ahora mismo las universidades están hablando de esto. Alfredo, justamente por la academia vamos a empezar porque la mayoría de las estancias de los personajes que a continuación vamos a hablar, pues han estado en el exterior a propósito de estudios, ¿no? Estudios de posgrado en su mayoría. Vamos a empezar con Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, porque además recientemente, esto sí es información chequeada, les podemos pasar el tweet inmediatamente. Después de su encuentro con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, le han prohibido, no solo a él, sino a su familia extendida, la entrada a Estados Unidos. Y bueno, en el comunicado en el que sale hablando también un poco de esta lamentable decisión, bueno, ha mencionado, ¿no? Esa estadía en Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, y perdónenme la pronunciación acá, pero bueno, estuvo desde 1997 al 2001 hasta doctorarse, básicamente. Lo hizo a través de un intercambio académico auspiciado por la Universidad San Francisco de Quito y además también fue instructor del Departamento de Economía. Anteriormente a esa estadía en Estados Unidos, también tuvo una estancia para cursar su maestría en Economía en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Alfredo. Que yo me atrevo a decir que es una de las universidades más prestigiosas, ¿no? que hay en Europa para, para los estudios de desarrollo, que sé que fue los que Rafael Correa, ¿no? elaboró y de hecho está terminando su libro sobre desarrollo, que va a merecer mucho la pena, pero su formación académica realmente fue muy seria, muy matemática en Chicago y muy desarrollista en Bélgica. Yo creo que es esa mixtura, pues él viene de la academia, de hecho a él lo llaman para ser ministro de Economía porque era un profesor renombrado en el gobierno efímero de Alfredo Palacios en el 2005 y luego dice aquí os quedáis y él y un conjunto académico pues armaron la Revolución Ciudadana con Alberto Acosta que ya no está con él u otros como Ricardo Patiño que sí siguen con él o Fander Falconi que ya no está con él. Lo digo porque todos venían de ese universo, ¿no? De la academia y bueno, Rafael en Bélgica y por cierto sigue viviendo en Bélgica, ¿no? Rafael ahora. Sí, también porque, bueno, su esposa es de Bélgica, justamente se conocieron en ese paso por la universidad. Otro que también realizó estudios y por tanto una estancia bastante corta en la Universidad Católica de Lovaina fue Gustavo Petro Alfredo, porque tras desmovilizarse, ¿no? En el M19 viaja a Bélgica como parte de las negociaciones. Inicia allí un diplomado en medio ambiente y desarrollo poblacional que hasta donde entendemos no culminó, pero hubo un periodo de su vida donde pues lo pasó. Además recordemos que tiene la nacionalidad italiana por familia, así que suponemos que no está oficialmente registrado en ningún lado, digamos, de vivir, porque Petro siempre ha estado en Colombia. Pero bueno, suponemos que también por allí pudo haber habido un viajecito.
Yo, Uno Chris, no que tengo, perdona, no tengo chequeado, porque esta es parte mía, yo asumo la responsabilidad no chequeada. Yo creo que él también pasó, Gustavo Petro, por Andalucía, por mi tierra, por la zona de la Universidad Rábida. Yo no sé si fue un intercambio, ahí desconozco con precisión, si fue parte del intercambio de este estudio en Bélgica o fue propiamente un posgrado también sobre temas de desarrollo y medio ambiente en la Universidad Rábida entre Huelva y Sevilla. Lo que no sé si estuvo mucho tiempo viviendo, fue a distancia, pero sé que estuvo alguna vez porque sí pude saberlo de primera mano. Lo que no tengo chequeado es si vivió o no, quizás fueron pocos días de paso. Así que lo digo por tirar un poquito por mi tierra, Cris. se lo vamos a tener que preguntar a Alfredo, invitémosle y le preguntamos qué tal, a ver si le fue tan bien como a Flavia en Andalucía. Uno que, bueno, que ha hecho estancias no solamente por estudios, sino porque directamente nació en el exterior, es Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador. Nació en Miami, Estados Unidos, como sabemos, No, pero nació en Miami, yo no lo sabía esto. Nació en Miami, en Estados Unidos. sangre mayamense o mayamera, como sea el gentilicio. Ah. Por ahí se explica un poco todo, Alfredo, ¿no? Pero bueno, nace en Miami y también estudió en este país, en la Escuela de Negocios en Nueva York, en la Universidad en la Escuela de Negocios Externa en la Universidad de Nueva York. Y también tiene una maestría en la que, bueno, cursó en este país, en Illinois. Por ahí hay otro presidente, Gabriel Boric, por ejemplo, que pasó un tiempo, porque recordemos que la educación de Boric, bueno, ya de por sí es internacional, se graduó en la The British School en Chile y se fue de intercambio durante 3 meses a Francia por medio de una fundación que coordina, pues, cuestiones interculturales, intercambios interculturales. Lo hizo en el 2001. Ah, mira, yo no sabía que había estado, sabía de su historia con Europa por sus antepasados, pero no tenía ni idea de que había tenido un típico. Qué afrancesado los tenemos a todos, ¿no? O sea, qué afrancesamiento de ciertas estadías. A ver, sigamos. Claudia Sheinbaum, yo quiero saber si ella ha estado en el exterior, porque además tiene un prestigio académico muy fuerte, ¿no? Ella en su prontuario es de los de arriba, de alto nivel, high level académico. ¿Estuvo fuera alguna vez? Sí, Alfredo, lo hizo también por estudios de posgrado. De hecho, su tesis, que la realizó en California, vivió allí durante 4 años y lo hizo durante, o sea, en esta estadía que la realizó en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, que está administrado por la Universidad de California. Se ganó, digamos, una beca porque recordemos que ingresa al doctorado en Ingeniería en Energía, siendo la primera mujer en hacerlo como, bueno, no ha sido la primera mujer solamente en eso, sino en muchas otras cosas, en México al menos. Y bueno, durante esta estancia, pues sí, escribió artículos científicos, ¿no? Que destacan el uso de energía, de emisiones de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. 4 años estuvo por allá, así Ah, que un buen tiempo para empaparse de, sí. de otro país y, bueno, conocer el mundo académico en Estados Unidos. Luis Arce, el presidente actual de Bolivia, ha tenido también estadías académicas, ¿ha estado alguna vez en el exterior antes de llegar a ser ministro presidente? Bueno, que me desmienta Gaby, pero lo que encontramos chequeado todo es que entre 1996 y 1997 hizo una maestría o obtuvo una maestría en ciencias económicas de la Universidad de Warwick en Inglaterra, ¿no? Y vivió también en México brevemente tras el golpe de Estado de 2019 en Bolivia, recibió asilo político por unos meses allí, así que también le dio tiempo de comer pues enchiladas y chilaquiles y todo lo que nos gusta la gastronomía mexicana. Claro, también es cierto, sí, sí, de hecho sí sabía que había hecho su posgrado, un máster en el Reino Unido y de hecho incluso él en algún momento ha ido trayendo a algunos de sus compañeros, alumnos, a colaborar en el Ministerio de Economía, o sea, eh, era habitual y eso suele pasar, te imaginas, ¿no? Que haces una estadía académica en un sitio, a Rafael Correa le pasó bastante, alguna vez me lo pudo compartir, ¿no? De que al final llamas a esos compañeros con los que tienes una confianza, que saben que están bien formados para abordar cualquier temática, te tocando ser como presidente o como ministro. Y hablando de estadías y de Bolivia, Evo Morales Ayma también estuvo afuera otra estancia antes de ser presidente, ¿no? Alfredo, pero completamente diferente y se saliéndose siempre del molde Evo.
dos veces en Argentina, justamente. En verdad, perdóname, Chris, en verdad se salen del molde los demás. Lo que hizo Evo es lo que hace la mayoría de gente que se va afuera, ¿no? Digo, es verdad lo que decías de cara a si miramos todos los presidentes y presidentas, pero Evo es la mayoría. O digo, lo que vamos a hablar de Evo es lo que hace la mayoría y los que tuvimos el privilegio de irnos afuera a estudiar somos los que nos salimos del molde por una minoría privilegiada, más allá de todo el esfuerzo que uno le ponga a estudiar y que nos salga bien las cosas, ¿no? Sin duda alguna, Alfredo, como digo, dos veces en Argentina, lo recordamos, también fue, bueno, asilado político, refugiado político tras el golpe de Estado, pero muchas décadas antes, cuando apenas tenía 6 años, vivió en el campo, o bueno, en la ciudad, en el norte argentino, ¿no? En una ciudad que se llama Camposanto, llegó acompañado de su hermana. De su padre. Esto es una ciudad que está a 50 kilómetros de Salta, que es conocido por sus extensos terrenos de zafra azucarera. Y bueno, el papá de Evo fue uno de esos cientos bolivianos, como bien pues dices, ¿no? Que llegaron a mediados de los 60 para emplearse como jornaleros. Así que bueno, todavía le faltaban muchos años para convertirse en dirigente sindical y por tanto además de presidente de Bolivia, pero bueno, en ese entonces Evo, pues sí, residía, o la familia Morales más bien, residía la mayor parte del tiempo en Orinoca, que está al oeste de Bolivia y que de hecho ni siquiera salía en los mapas oficiales del tiempo, y la mayoría de sus habitantes pues se dedicaban a criar ovejas, trabajar la tierra de sol a sol. Y recordemos que además, esto es una anécdota que lo ha contado el propio Evo Morales, que no fue hasta su llegada a Argentina que conoció, por ejemplo, la lechuga, el tomate, otros vegetales incluso, y en ese tiempo, además de aprender a hablar español, porque no lo hablaba todavía, pues otra cosita que hacía era como niño, ¿no? Tratar de ayudar también, y vendía y hacía helados de agua, ¿no? Cuando no se encontraba en la escuela estudiando, pues también le vendía los helados a los zafreros, y además de ayudar, por supuesto, a su padre en las tareas. Así que bueno, vivió en Argentina, forma parte em, de su vida en dos muy importantes ocasiones, y que sin duda seguramente le marcaron. Una estancia, como bien decía Chris, diferente al resto de presidentes y más parecida al resto de los pueblos latinoamericanos. Para ir terminando, tienes ahí un caso que es verdad que llama mucho la atención, porque de Fidel Castro, ¿por dónde anduvo Fidel Castro? ¿Qué tipo de estadías hizo el comandante cubano Fidel Castro? Además de México, ¿hay algo más? Además de México, y esto investigándolo nos sorprendió bastante porque vivió en Nueva York, Alfredo. Fue un periodo de 3 meses solamente, pero vivió en Nueva York, y el edificio donde estuvo residiendo, pues todavía existe, está de pie. Hoy en día es otra cosa, no nada que ver con en el momento en el que vivió, ya no es un apartamento, digamos. Pero bueno, tras su matrimonio con Mirta Díaz Valar, pues realizaron un viaje de bodas, digamos, un poco de luna de miel, se le puede llamar, a Nueva York, y estuvieron en Manhattan. Se habían quedado pues 3 meses en el bloque de apartamentos que, como decimos, pues todavía existe y que se encuentra enfrente de una iglesia ortodoxa ucraniana, ¿no? Y que está cerca actualmente, pues, de la Universidad de Columbia. No, interesante. Em, Y luego estuvo en México porque ahí sí es más conocido porque ahí es de donde zarpa, ¿no? En el momento probablemente más estelar de la historia cubana y latinoamericana, ¿no? Exactamente, hizo escalas entre ciudades, Mérida, Campeche y Veracruz. De hecho, desde Veracruz, desde donde zarpa, y también estuvo en la Ciudad de México. Así que vamos a tener que hacer un tour de Fidel Castro a ver dónde, en qué lugares estuvo. Bueno, uno de esos es el conocido Café La Habana, que además tiene una placa, y allí dice que, bueno, se planeó un poco, ¿no? La revolución cubana junto al Che Guevara, Alfredo. Ah, interesante. Y luego hay dos personajes históricos que también han tenido sus particulares estancias en el extranjero, que yo creo que merece la pena para no solo pensar en el presente, ¿no? En lo más contemporáneo. Yo creo que hay dos personajes emblemáticos en la historia latinoamericana que anduvieron dando vueltas por el mundo, ¿no? Sí, uno de ellos, bueno, dos padres del libertadores de América Latina, Simón Bolívar y José de San Martín. Simón Bolívar, como sabemos, bueno, criollo venezolano, pues lo enviaron a España a los 16 años,
Y en el camino, en el transcurso, también pasó por Veracruz, por el puerto de Veracruz acá bueno, en México. Y estuvo además en Cuba, donde decidió también pues visitar parte de la isla. Y estuvo también en París, donde viajó ya cuando estuvo casado. Conoció allí también a parte de lo que forma parte de esta revolución. Y lo hizo de la mano de su profesor Simón Rodríguez, también estuvo en Italia, etcétera, etcétera. José de San Martín, por su parte, bueno, él cuando tenía 6 años llega con su familia a la ciudad española de Cádiz. ¿Cómo has Él dicho? se- Perdóname, espérate, repite eso, esto es una parte, un dato importante, o sea, Familia repite bien. directa de Alfredo Serrano Mansilla. O sea, ¿tú sabes lo que es Cádiz, Eh, Flavia, ahora? O sea, ¿te suena Cádiz? Pero perfectamente, gaditano. Ah, está bien. No, es que ahora ahora he descubierto la tortilla de camarones. Ahora, Flavia, ya esto será otro programa, los descubrimientos de Flavia en Cádiz, pero estuvo en Cádiz, San Martín, porque tuvo, es verdad, que parte de su formación también la tuvo ¿no? En su periplo europeo, ¿no? Así es, de hecho ingresó al ejército español, ¿no? Hizo carrera militar en el regimiento de Murcia, porque estuvo radicado en Málaga, esto todo previa estadía en Buenos Aires, pero además combatió en el norte de África, así que se cuenta como una estadía. Él luego también luchó contra la dominación napoleónica de España y participó en las batallas de Bailén y Albuera. Así que tuvo una escala en Londres, todos muy europeos también un poco, pero bueno, y luego retorna a Buenos Aires, donde bueno, se puso al servicio de la independencia de las provincias del Río de la Plata, Alfredo. Era habitual, ¿no, Lean? Tú que eres el historiador nuestro de cabecera, era muy habitual que estos próceres siempre anduvieron, como era no con la globalización, pero sí en ese momento, había ya relaciones con el mundo muy importante, ¿no? Exacto, Alfredo. De hecho, la formación militar, como bien señalaba Crismar, se hace en el viejo mundo. Y sí, muchos de ellos también eran educados también en el viejo mundo. De hecho, yo recuerdo también la De biografía de hecho, Mir. muere en el viejo mundo. No Y muere en Claro, y Argentina, allí muere en extraían Francia. muchas ideas también, muchas ideas de la ilustración y de todas esas ideas que empezaban a surgir y a circular, que no solamente circulaban a través de textos, sino ellos mismos traían a veces esas. de hecho es interesante porque para mí Bolívar, que también tiene esa biografía, el bolivarianismo representa eso, es la soberanía por América Latina, pero sin renunciar a beber de ideas del mundo, que no es excluyente. No, otra cosa es defender lo tuyo y tu episteme y tu doctrina y todas tus cosas. Yo, que por cierto, Miranda también, que tiene una biografía, acabó muriendo también en una de las cárceles de San Fernando, en Cádiz. O sea, es una biografía muy interesante que anduvo también por aquellas tierras. Yo no me quiero olvidar, Chris, porque sé que le fastidia, tengo ganas de decirlo, de que una que anduvo también con una estancia fue Patricia Bullrich cuando era guerrillera. Acabó en México un tiempito, claro, tenía mucha plata y le pagaron una casa súper divina en Coyoacán, ¿no? Su mamá. Y ella ponía bombas o algo parecido. Lo digo porque que no se olvide, ¿no? Que también tuvo su estadía en el extranjero huyendo por aquellos momentos. O sea, hay mucho, mucho. Otro día, nuestra experta en Axel Kicillof, ¿sabemos algo? Vaya, si anduvo en estadía en el exterior. No sé. No, y con él no voy a mentir, así que no. Iba a inventar, pero mi, mi moral no lo permitió. Está bien. Bueno, está bueno este segmento para también conocer estas biografías de estancias en el extranjero, muchas de ellas académicas, pero afortunadamente tenemos otros ejemplos, como el de Evo Morales, que fueron como le toca a la vida, ¿no? A ganársela como buenamente podamos. Ay, nos estamos despidiendo ya de la pizarra. Musiquita de Drexler y significa que nos tenemos que ir despidiendo, ir echando persianas, recogiendo todos los bartuslos y cachivaches que tengo aquí encima de la mesa. Hoy también repartidos, como siempre, por el mundo, casi sin tiempo. Lean, tenemos que darle las gracias a un equipo que siempre hace posible lo imposible. Sí, Alfredo, le agradecemos a Fernando Saninelli que estuvo en la edición de sonido, a Iván
Soler, que estuvo en la edición de video, a Sebastián Mirani en la operación técnica de Radio 10, a Carlos Minango en la operación de Radio Pichincha Ecuador, estuvo en la producción de Radio 10 Cristina Chiesa, en la operación técnica de Radio 10 Leandro Bazán, en el servicio informativo Charlie Cacabielo, en la musicalización Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, dirección general de Radio 10 Sebastián Pedrón y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad. Quédense escuchando radio siempre, 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 siempre. Y esto sí que no es un eslogan vacío ni una frase de cierre, es que yo os prometo que cada día un ratito de radio a cualquier hora es fantástico, es como genial poder escuchar radio, sea acá o la otra radio o la de enfrente, es muy lindo, hace una linda compañía. Nosotros estamos a puntos de cumplir el programa 300 próxima semana. Para Prometemos que nada. lo vamos a hacer, sí, lo vamos a hacer, así que vamos a llegar hasta el 300, luego ya veremos, pero vamos a llegar hasta el 300. Y eso sí, como siempre, dejamos dicha, escrita una palabra en la pizarra, lean. Voy a dejar reglas. Reglas, pero es que me dan ganas siempre de repreguntar, pero no puedo porque me quedo sin tiempo. Bueno, Bahía, palabra. Rojo. Rojo siempre me gusta porque me recuerda a la izquierda española, pero bueno. Gaby. Sincericidio. Uf, madre mía, esto ya no, ni pregunto. Crismar Lujano. Escuchar. Esto está, te lo juro, un momento de terapia esto. Este es el momento de terapia. Flavia. Andariega. Andariga, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Bueno, yo voy a decir la palabra que no la tenía pensado, tenía otra, pero es tortillita de camarones. O sea, y búsquenlo. Ahora van a entender. Vamos a poner nosotros en la foto ahora por qué digo tortillita de camarones y vean con el corazoncito de Flavia, descúbranlo, tortillita de camarones. Eso sí, nos tenemos que ir despidiendo, pero siempre con una amenaza. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.